En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos, en la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. Si tengo una buena relación con Dios, cualquier batalla venceré. Si mi salud yo cuidara con atención, muchos años viviré. Si la tecnología y redes a las cuales puedo acceder, yo las empleara en su honor, muchos otros ya pudieran conocer a Jesús mi Salvador. Seamos unidos a Jesús, compartamos juntos de su luz, sirviendo a los demás y el mundo iluminar. Seamos uno con Jesús. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues les saludamos ya desde esta ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 7 de la noche con 26 minutos. Y bueno, pues iniciamos con este programa Deseamos Uno con Jesús, así en esta cabina de Montemaría, ubicada en la colonia 3 de octubre. Y bueno, pues también dándole la bienvenida pues a través de los medios de comunicación. Estamos ahorita transmitiendo totalmente en vivo desde la página oficial www.montemaria.org y también desde esta red social de Facebook, donde nos pueden encontrar como Montemaría Radio y Televisión. A nuestros hermanos en la radio, la 1470M, también nos encontramos ahorita en vivo desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Saludos pues ahí a nuestros hermanos quienes pues nos estén ya sintonizando a través de los diferentes medios. Y bueno, pues nada, que agradecido con Dios por este día domingo, Día del Señor, recibiendo a todas las personas que asistieron a misa y pues muy contento por haber servido en estas diferentes misas en donde el Señor se manifiesta a través de su palabra, de la Eucaristía, a través de su misericordia en el sacramento de la confesión. Muy interesante poder encontrar su presencia y obviamente su presencia a través también de nuestros prójimos, donde día con día podemos llegar a la salvación de las almas. Y nada, que vamos con el documento que estamos viendo, que de hecho lo puse en el título de este video. Ya más adelante, de una manera diferida, pues lo estaré ya subiendo al canal de su servidor, Fray Sergio, ahí en YouTube. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues este documento de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio. Ya sé, el nombre está medio raro. ¿Por qué? Porque está escrito en latín. Familiaris Consortio, de Juan Pablo II. Y dice que va dirigido, bueno, ahí en mis hermanos en internet lo van a estar viendo, mientras mis hermanos en radio se los estaré leyendo y describiendo, y asimismo compartiendo para todos ustedes hasta donde llegue esta señal. Como bien, mientras mis hermanos en internet pueden ver que este documento va dirigido al episcopado, es decir, a los obispos, al clero, es decir, a sacerdotes y consagrados, bueno, más que nada sacerdotes, a los fieles, ustedes, también nosotros, los que todavía no somos sacerdotes, y dice de toda la iglesia, y fíjense de lo que trata, sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual. Aquí lo que me llama la atención es los años que nos van a presentar, como por ejemplo este subtema que ya lo vimos el día de ayer en la parte número 1. Ya llevamos, por supuesto,
con tres programas. Es decir, en el primer programa dimos lo que fue la introducción a este documento. Aquí está, introducción. En el segundo programa, que fue el día de ayer, vimos la parte número 1, que es precisamente este subtema. Y aquí voy a hacer una pausa porque, fíjense, el año 1980, yo es lo que les compartí el día de ayer. Como este año 1980, que me presenta una serie de problemas, y el problema más grande que nos comenta San Juan Pablo II en este documento es la ausencia de Dios en las familias, en el corazón de la familia. Cómo esos problemas se siguen viendo, ¿verdad? En este pleno año 2021. ¿Y cómo puede ser esto que el mismo problema prevalezca, siendo que ya avanzamos por mucho tiempo, ¿verdad? Esto es algo muy interesante. Al mismo tiempo, pues, muy triste. Y vamos a ver dónde nos quedamos para poder continuar con nuestro documento. Dice, a ver, déjenme ver, creo que me quedé aquí. Los padres sinodales, al concluir su asamblea, me presentaron, está hablando San Juan Pablo II, dice, me presentaron una larga lista de propuestas en las que recogían los frutos de las reflexiones hechas durante las intensas jornadas de trabajo, a la vez que me pedían con voto unánime que me hiciera intérprete ante la humanidad de la vida solicitud de la Iglesia en favor de la familia, dando oportunas indicaciones para un renovado empeño pastoral en este sector fundamental de la vida humana y eclesial. A ver, ¿qué dijo? Dice, muchas palabras. A ver, vamos a ver qué es lo que está diciendo San Juan Pablo II. Pues nada, que los que participaron en este sínodo, ¿sí?, en esta reunión de obispos, de cardenales, le presentaban a San Juan Pablo II esta problemática que estaba existiendo en ese entonces. Y yo se los podría asegurar, existe todavía este tipo de problemas, ¿no? Muy interesante, como les decía hace unos momentos, a pesar de los años, parece que los mismos problemas prevalecen. Aunque yo no estoy diciendo que la Iglesia no haya hecho nada del 1980 hasta este año presente. Ha hecho mucho realmente nuestra Santa Madre Iglesia, así como sus respectivos responsables, ¿verdad?, como consagrados. Y ustedes no me van a dejar mentir, ¿sí o no? El sacerdote que corresponde a su respectiva parroquia ha trabajado, ¿verdad?, lo suficiente, y estoy seguro que hasta más de lo debido, pues, para darle frente a la ignorancia, al pueblo, a poder educar en la fe, a poder atender al pueblo como se debe. Y digo, pues ustedes más que nada se dan cuenta en sus comunidades parroquiales, cómo el sacerdote hasta se parte en 2, 3, 4 y las veces que sean necesarias para confesar, para dar las misas que se tienen que dar, para dar los sacramentos, en fin. Entonces, pues, claro, la Iglesia ha hecho mucho, pero también, desgraciadamente, no solo los problemas han prevalecido, sino que hasta han aumentado, ¿sí? Y esto se debe, los problemas me refiero en cuanto a que haya un desconocimiento de Dios en las familias. Ya no hay formación cristiana en las familias. ¿Por qué? Por el hecho de que, imagínense, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? No se puede, ¿verdad? Pues así precisamente ha sucedido, de que en una generación de familia, en la primera generación, digamos los padres de familia, que no asisten a misa, que no frecuentan la comunión, que no se confiesan, que no hacen vivir pues sus sacramentos, que no se retroalimentan de la fe, pues ¿qué es lo que van a heredar a las nuevas generaciones? Es decir, a sus hijos, pues lo mismo, ¿verdad? No van a heredar la fe, van a heredar nada más costumbres y tradiciones, pero no la fe, ¿sí? Entonces, a lo mejor una fe de transmisión, una fe de tradición, pero no una fe que los invite a ir a un encuentro personal con Cristo resucitado. Y los hijos así van a crecer sin una formación cristiana, y así sucesivamente, los hijos de los hijos de los hijos, vamos a ir con hijos, nietos, nietos y bisnietos, y así nos vamos a ir, ¿verdad? En donde generación tras generación va aumentando la falta de valores cristianos, la falta de formación cristiana. ¿Y cuál es el resultado cuando falta una formación cristiana? Pues obviamente una desviación del laico, de las personas, del pueblo de Dios, en cuanto a
pues esta mayor afección que puede haber, que es una ausencia de Dios en el corazón del hombre. ¿Qué pasa cuando hay una ausencia de Dios en el corazón del hombre? Hay un desorden, hay una preferencia por la vida de pecado sin el estado de gracia, hay una preferencia más y se vuelve hasta habitual y costumbre una vida de desgracia, es decir, sin la gracia, pues sin confesión, sin comulgar, sin relación con Dios, y por lo tanto crecen en la voluntad inmanente, es decir, el hombre hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, esto es, ¿verdad?, lo que le presentan estos cardenales, obispos al Papa y le dicen, hay que tener un trabajo pastoral, hay que ir. ¿Qué significa trabajo pastoral? ¿O qué significa pastoral? La pastoral no es más que el trabajo de propiamente o principalmente de los líderes religiosos como sacerdotes, obispos, diáconos, ¿sí?, para poder darle frente a ciertos problemas en cuanto a qué o qué solución se tiene. Bueno, pues se reúnen ciertas cuestiones de formación cristiana como los grupos, ¿sí? Grupos de matrimonios, grupos de jóvenes, grupos de catequistas, grupos de laicos, ¿sí? En fin, ¿para qué? Para fomentar más la formación cristiana. Y para eso se dan cursos, se dan dinámicas, se dan retiros, en fin. Ustedes incluso yo creo que lo han de entender, puesto que seguramente en sus parroquias ha de haber este tipo de cuestiones. ¿Qué retiros? ¿Qué grupos? ¿Qué esto y el otro? ¿Por qué? Porque es necesario poner en práctica nuestra fe, es necesario poder poner en práctica, o más bien trabajar esta formación, esta educación de valores cristianos. En fin, ¿qué más nos dice? Al recoger tal deseo mediante la presente exhortación, es decir, que sí aceptó la propuesta que le presentaron los cardenales y obispos, ya que le dijeron, mira, bueno, no le dijeron de esa manera, ¿va? Pero sí le presentaron al Papa San Juan Pablo II, ¿sabes qué, Papa? Pues es que mira, está habiendo una deficiencia en la familia, está habiendo una deficiencia en el pueblo de Dios y no está viendo, ¿verdad? Esta formación cristiana no está viendo esto que se necesita, que son los valores cristianos, pues para que realmente cada uno de ellos crezcan con una formación en la fe, ¿sí? Formación en la vida cristiana. Entonces el Papa lo acepta. Esto es lo que ya nos está diciendo este siguiente párrafo. Dice, al recoger tal deseo mediante la presente exhortación como una actuación peculiar del ministerio apostólico que se me ha encomendado, dice San Juan Pablo II, quiero expresar mi gratitud a todos los miembros del sínodo, es decir, a los que participaron ahí, por la preciosa contribución en doctrina y experiencia que han ofrecido. Sobre todo, dice, con sus proposiciones, cuyo texto he confiado al Pontificio Consejo para la Familia, disponiendo que haga un estudio profundo de las mismas a fin de valorizar todos los aspectos de las riquezas allí contenidas. Segundo subtema, vamos a ver qué es lo que nos dice: el bien precioso del matrimonio y de la familia. La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad acerca del bien precioso del matrimonio, ¿sí?, y de la familia, acerca de sus significados más profundos, siente una vez más el deber de anunciar el Evangelio. Esto es la buena nueva, ¿sí? ¿Qué es anunciar el Evangelio? Es la buena nueva, anunciar la buena nueva. Evangelio viene del griego evangelion, así como lo estoy pronunciando. Evangelio viene del griego, el idioma griego, evangelion, que significa la buena nueva. Luego nos dice, a todos indistintamente, en particular a aquellos que son llamados, fíjense bien a quién, ¿quiénes están llamados a anunciar el Evangelio? A anunciar la buena nueva. Dice, a aquellos que son llamados al matrimonio y se preparan para él, a todos los esposos y padres del mundo. Esto es algo interesante porque yo lo he compartido inclusive cuando iniciamos la lectura del documento, hasta en la introducción. Ya vamos para ese tercer programa el día de hoy
Y parece que yo me he convertido en una grabadora, repito lo mismo, puesto que precisamente este problema ha sido muy conocido, muy popular. El hecho de que muchas de las veces se va a encontrar pues una falta de interés, una falta de principio, una falta de intención de los padres de familia. Lamentablemente, sí, me ha tocado a veces que de repente pues la mayor participación en la iglesia son de los niños, pero no de los papás. Mandan a los hijos al catecismo, pero ellos no van. Y cuando se trata de una junta no quieren venir, no quieren ir a las parroquias. Y cuando se trata de una misa para sus hijos, muy apenas van, ¿sí? Y imagínense, cuando se trata para recibir el sacramento del matrimonio, ahí estamos peor todavía, porque se les insiste y se les recomienda, la iglesia recomienda las pláticas matrimoniales. Oye, tienes que venir a las pláticas. Tanto tiempo, imagínate nada más. Cuando yo oigo escuchar a ciertas personas, a ciertos nuevos matrimonios o simplemente ya personas adultas que van a recibir el sacramento del matrimonio, cuando las oigo escuchar decir eso, que empiezan a decir tanto tiempo de pláticas, prácticamente no me hacen pensar, o más bien están expresando una inmadurez en su fe y en su vida espiritual, ¿sí? Y esto es muy pobre y es muy triste y es muy limitado y es muy codo por su parte de vida cristiana. Es lamentable que no haya un acto verdadero de generosidad para con Dios, sino que se vuelvan simplemente esas personas codas, ¿no? Bueno, decimos codos aquí en Tijuana, no sé, en otros países del mundo. Es decir, limitados, pues, pobres, ¿sí? Su respuesta no es generosa, es muy limitada, ¿sí? Es muy pobre. Es lamentable que sea así para con Dios. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo el favor a Dios. El favor es para nosotros, porque lo que reciben en el sacramento del matrimonio no es cualquier cosa. Es la gracia, el poder de Dios a través de ese bellísimo sacramento, así como los sacramentos pasados, los primeros o los sacramentos de iniciación, que es bautismo, comunión y confirmación. En fin, pues la iglesia lo que trata es poder guiar, ¿sí?, tanto a la familia como a los padres de familia a través de una iluminada fe, ¿sí? Y poder dar a conocer, nos dice el documento, ¿sí?, este bien precioso del matrimonio. Poder dar a conocer los frutos del matrimonio, poder dar a conocer lo que vale un matrimonio y que el matrimonio se dé cuenta de lo que puedan, de lo que han recibido, que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Han recibido un poder de Dios, el poder divino a través del Espíritu Santo. Entonces, cuestión que ustedes puedan sobrellevar cualquier problema. Yo no estoy diciendo que porque reciban el sacramento del matrimonio o cualquier otro, que porque reciban a Dios en sus vidas, no estoy diciendo que nunca van a tener problemas, no, sino que eso los va a hacer fuertes, a pesar de que haya dolor, Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un matrimonio que llegue a perder un hijo. ¿Cómo va a sobrellevar esa circunstancia difícil? Con la fortaleza de Dios. Pero imagínate, no se quieren casar ahora los matrimonios. ¿De dónde le van a salir fuerzas? Ni modo que de la tierra, ¿sí? Si no han no han recibido el poder de Dios porque no están casados, ¿sí? Y mucho menos, a lo mejor, una cierta ayuda podría ser los primeros sacramentos, pero imagínate que tampoco los tengan. ¿De dónde van a recibir las fuerzas? Ni modo que de las paredes, pues no, ¿verdad? Eso es triste y es pobre. Y es muy, de verdad, pues no lo sé ustedes, pero si han llegado a conocer a ciertas personitas que no quieren recibir sus sacramentos, es muy triste. ¿Por qué? Porque no van a tener con qué defenderse, ¿sí? Y con esto de defenderse no me refiero que porque, ya vuelvo a repetir, que porque hayan aceptado a Dios en sus vidas, que hayan aceptado hacer sus sacramentos, ya siempre van a tener dinero, nunca van a tener problemas, siempre van a solucionar todo, en fin, toda la vida es muy fácil. No, no es cierto. Hay que ver una realidad. La vida es muy cruda y es muy difícil. ¿Y la hacemos más difícil todavía nosotros? Pues no.
¿sí? Quejándonos, haciendo nuestros berrinches, ¿no? ¿Verdad? Muchas de las veces los sacramentos nos enseñan a madurar, a crecer en la fe, a ser verdaderamente personas maduras, física y espiritualmente, física y espiritualmente, que cuando vienen los problemas, nos ayuda el Espíritu Santo a poder confiar en nuestro Dios. Nos ayuda el Espíritu Santo a ser fuertes, a pesar de que hay un dolor físico, a pesar que hay una preocupación. Internamente tenemos una paz y una plenitud. Y eso lo logramos a través de estos bellísimos sacramentos. Entonces, ahí se forma un testimonio de vida. Un testimonio de vida. Porque un buen padre de familia, católico, hijo de Dios, bautizado y que ha recibido todos sus sacramentos, su mejor testimonio para sus hijos no va a ser que nunca tenga problemas, sino va a ser aquel que el hijo vea que a pesar de que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, sus padres, su papá, su mamá soportan esos dolores. Y el hijo se va a cuestionar y el hijo se va a preguntar, el niño y el adolescente, caramba, pues que a mi papá no le dolerá que haya perdido a mi hermanito, y a mi papá o a mi mamá no le dolerá que haya perdido a su mamá o a su hermano. Caramba, y a mi papá no le dolerá o no le incomodará esta enfermedad. Se va a cuestionar tu hijo o tu hija, y ese será un gran testimonio de vida que le estarás dando a ellos, porque le estarás hablando de un Cristo y de un Dios más que nada vivo, ¿sí? De un Dios vivo. Y lo ayudarás a tu hijo a través de ese testimonio, de ese hecho más que de palabras, le ayudarás a poder demostrarle que también él puede hacerlo, que Dios le acompaña a él, que el Dios que le estás enseñando, que el Dios que tú profesas es un Dios vivo y muy cercano. Y lo vas a ayudar mucho a que tu hijo pueda tener un encuentro cercano con Dios. Porque él también lo vas a llegar a preparar. ¿Sí? Padre de familia y madre de familia. Lo vas a llegar a preparar, ¿para qué crees? Para la vida. ¿Sí? Para la vida donde también hay sufrimiento, dolores, sacrificios. Lamentablemente hoy que hemos crecido en un mundo muy sentimentalista, en un mundo muy cómodo, ¿verdad? Muy light, sin enfermedades, sin sufrimientos, lamentablemente esas personas que están acostumbradas a huirle al sacrificio, al ofrecimiento, huirle al dolor, lamentablemente van a ser personas inmaduras, porque un día, un acontecimiento fuerte, no lo van a soportar. Por eso yo sé que aunque papá y mamá te duela mucho que tu hijo sufra porque tiene algún problema de cualquier índole, de cualquier ámbito, yo sé que te duele que tu hijo sufra por cualquier problema, de cualquier ámbito, pero aquí lo interesante va a estar en que tú le sepas enseñar a tu hijo a sobrellevar esas situaciones y no a huirle, mucho menos a que tú les resuelvas los problemas, mucho menos. Le darás algún consejo, pero tú no le vas a solucionar los problemas, porque si no, estarás haciendo de tu hijo un inútil, ¿sí? Una persona inútil. Y eso, pues no queremos, ¿verdad? Queremos que sean personas dignas, hijos de Dios, maduras en la fe y maduras en el cuerpo, en la persona, ¿sí? De cada uno de ellos. Por eso es muy importante, como ven, dar testimonio dentro de los valores cristianos. ¿Qué más nos dice? Está íntimamente convencida de que solo con la aceptación del Evangelio se realiza de manera plena, vamos a repetir esta parte, está íntimamente convencida de que solo con la aceptación del Evangelio se realiza de manera plena toda esperanza puesta legítimamente en el matrimonio y en la familia. Fuera de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no hay nada que nos pueda consolar. Fuera de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no vamos a obtener ningún mensaje de Dios, ninguna manifestación. Claro, el Señor se manifiesta primordialmente a través de la Eucaristía y de su palabra. Primordialmente. Consecuentemente se manifestará a través de un problema, a través de una situación difícil, a través de tu prójimo, a través de la creación, ¿sí? Y de la creación me refiero esta naturaleza, el mundo, pero
principalmente será en la Eucaristía y en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando vas a misa, pues prestes atención a las lecturas. No porque te las vayas a memorizar, sino porque ahí mismo Dios te está hablando, ¿sí? Entonces, y no necesariamente porque tengas un problema, porque luego he recomendado, escuchen la palabra de Dios en la misa para que puedan escuchar la voz de Dios. Fray, pero yo no tengo ningún problema, Fray. ¿Yo para qué lo quiero escuchar? No, cuando tengo un problema, ahí sí, para que me recomiende qué tengo que hacer. No, no necesariamente. Sí, no necesariamente. Imagínate, a ver, quédate una semana sin hablarle a nadie. ¿Qué va a pasar? Pues un montón de problemas, no te vas a poder comunicar. ¿Qué tan importante es la comunicación del ser humano con otro ser humano? Muy importante, ¿verdad? Porque sin la comunicación se dan las malinterpretaciones, ¿verdad, matrimonios? ¿Qué pasa cuando tienen problemas? No te voy a hablar. No, pues yo tampoco. Háblale a la pared. No, pues así. Y se dejan de hablar. ¿Y qué pasa cuando se dejan de hablar los matrimonios? Suceden problemas, malinterpretaciones y no hay orden, ¿sí? No hay orden. Entonces es muy importante el diálogo. Así como es muy importante el diálogo entre nosotros como personas, imagínate con Dios. Muchísimo más importante, ¿sí? Y con el diálogo no me estoy refiriendo a que nada más hablemos nosotros, porque luego estamos mal acostumbrados a rezar, orar, pedirle, pero nunca queremos escucharle. No estoy diciendo que esté mal que reces o que ores, qué bueno que le pidas a Dios, pero también es bueno escucharlo, muy bueno, ¿sí? Entonces no hay que hacer oídos sordos. Vas a misa, presta atención. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? A través de la primera lectura, a través del Salmo, a través de la segunda lectura, a través del Evangelio. Y no se diga a través de lo que el Espíritu Santo le ilumine al sacerdote cuando llegue a predicar, es decir, cuando llegue al momento de la homilía. Es muy importante. Entonces, muy importante también será que ustedes transmitan a las nuevas generaciones la escucha de la voz de Dios. Vamos con este párrafo y último, ahí nos vamos a quedar tanto por el día de hoy y ya sería hasta el día del próximo sábado en punto de las 9 de la noche, horario de Tijuana, para comenzar la parte número 3. De este tanto segmento, no el documento lo llegué a fraccionar pues para que nos alcanzara acorde al tiempo del programa. Entonces nos dice lo siguiente: queridos por Dios, con la misma creación, matrimonio y familia, están internamente ordenados a realizarse en Cristo y tienen necesidad de su gracia para ser curados de las heridas del pecado. Ojo aquí, porque muchos pensamos que con confesarnos ya se acabó todo. No, acuérdense mucho. O sea, sí, recibimos ahí sí, eso que ni que no lo dudemos. Si ya te confesaste, has recibido el perdón de tus pecados. Y no dudes de eso, del poder de Dios, que ya te perdonó una vez que has recibido el sacramento de la confesión. Has recibido ahí el perdón de Dios y ya no hay vuelta de hoja. Lo que sí, no se te olvide que el pecado genera heridas, ¿sí? Por lo tanto, hay que recurrir a la sanación, al perdón mutuo, a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar al prójimo, en fin. Luego nos dice, tienen necesidad de su gracia para ser curados de las heridas del pecado y ser devueltos a su principio. ¿Cuál es nuestro principio? ¿Cuál debería ser nuestro principio? El estado de gracia, ¿verdad? Es decir, el conocimiento pleno y a la realización integral, dice, realización integral del designio de Dios, ¿sí? Esta realización integral del designio de Dios es precisamente lo que nos ha encomendado como hijos de Dios, como bautizados, es decir, en donde me encuentro pleno, en donde me encuentro realizado como cristiano, es decir, cristiano católico, como hijo de Dios, es precisamente en el estado de gracia. Ahí es donde me voy a realizar plenamente como hijo de Dios, como bautizado, a través del estado de gracia, a través de mi comunión con Dios, es decir, una relación continua con Dios. Vuelvo a insistir, este tipo de cuestiones cristianas, que es
para llevar una buena relación con Dios, que es la misa, obviamente el sacramento de la confesión dentro de lo que es para la celebración de la misa, luego mi oración, ¿verdad?, personal, luego la oración familiar, ni se diga, esa no la podemos abandonar por nada. Y también pues una visita al Santísimo, ¿por qué no? Si no puedes todos los días, pues una vez a la semana, de ahí por lo menos. Y pues ahí es donde vamos a poder mantenernos en esta viva relación con Dios a través de la gracia que me conceda, que ya nos concedió a través de los sacramentos. ¿Y qué dijimos que es la gracia? Pues es lo grato, es lo agradable, significa pues como tal el poder divino de Dios que recibimos en esos sacramentos. ¿Y qué es lo que gano yo? Aparte de la fortaleza, poder transmitirlo, ¿sí? Ese poder de Dios que recibí en el bautismo, comunión, confirmación, y no se diga, mis hermanos, que lo han recibido en el sacramento del matrimonio. Y con esto lo transmiten. ¿Cómo lo van a transmitir? Señor, bendice a mi hijo. Señor, bendice a mi hija. Señor, bendice a mi esposo, mi esposa. En fin, a quien sea, con tal de poder llevar la buena nueva, el evangelio. Mis hermanos, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo me despido de todos ustedes pues con esta frase que comúnmente siempre llevamos por ahí los misioneros y misioneras de Jesús y de María, siempre recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Seamos unidos a Jesús.